Hola, hoy día quiero hablar contigo acerca del Día de la Expiación. Estamos llegando ya a la parte final de estos estudios sobre el santuario. Gracias al sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todas estas fiestas se han podido ir cumpliendo en la historia. Te estoy mostrando el calendario de la redención en este momento y como puedes ver ya hemos estudiado el cumplimiento profético de 5 de estas fiestas, comenzando del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuando se celebra la verdadera Pascua que Cristo Jesús comienza a inaugurar, y de allí en adelante sigue su ministerio en el santuario celestial. También, como te puedes dar cuenta, en este calendario ya hemos estudiado varios de los sábados ceremoniales y nos toca estudiar el sexto sábado ceremonial que coincide con el Día de la Expiación. El Día de la Expiación es un día muy importante. Se le llama el día, el gran día en la Biblia, y es un sábado ceremonial ese día de la expiación y también es un ayuno, como vamos a ir viendo. Entonces vamos a comenzar a estudiar esta fiesta de un solo día tan importante que también se la conoce como el Yom Kippur, y se celebraba el 10 de Tishri. Y el texto principal para esta fiesta se encuentra en Levíticos capítulo 23, versículos 27 al 32. Una vez más te estoy mostrando el calendario de las fiestas dentro del calendario de cosechas generales en el pueblo de Israel. Como te puedes dar cuenta, en la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura es el comienzo, es casi el final de la temporada de lluvias, ya cuando se empieza a cosechar la cebada, en este caso. Y allí hay 3 fiestas que se concentran. Luego viene la fiesta del Pentecostés o de las semanas, es la cosecha de trigo. De allí se cosechan una serie de cosas durante el año. Ya hacia el final de las cosechas se anuncia en el mes de Tishri, hay una pausa, ¿verdad?, de varios meses, y se anuncia en el mes de Tishri la fiesta de las trompetas. 10 días después de esta fiesta de las trompetas llega la fiesta del día de la expiación, y unos días después se va a realizar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, así se va presentando las cosas dentro de lo que es este calendario agrícola, este calendario que nos habla de la cosecha del pueblo de Israel, pero que también nos habla de la cosecha del pueblo de Dios en el final de los tiempos, a lo largo de la historia, por todo lo que Cristo Jesús ha hecho y está haciendo y va a hacer por nosotros. Entonces, déjame leerte el pasaje. Levíticos capítulo 23, versículos 26 en adelante. Dice la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés diciendo, aquí está la explicación en la Biblia de lo que es el día de la expiación. El 10 de este mes, séptimo, será el día de la expiación. Tendréis una asamblea sagrada. Os humillaréis a vosotros mismos y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese mismo día, porque es el día de la expiación, para hacer expiación por vosotros delante de Jehová vuestro Dios. Dice Levíticos, dice el siguiente versículo 29, ciertamente toda persona que no se humille en ese mismo día será excluida de su pueblo. Toda persona que haga cualquier trabajo en ese mismo día, yo la destruiré de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Este es un estatuto perpetuo para vosotros a través de vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Será para vosotros una fiesta sabática solemne, y os humillaréis a vosotros mismos a partir del anochecer del 9º día del mes. Del anochecer al anochecer guardaréis vuestro reposo. Este es el pasaje que nos habla acerca de la celebración del día de la expiación. Y tal vez la palabra más fuerte que uno puede encontrar en este pasaje es la palabra humillarse. Era un momento de humillación para el pueblo de Israel. Todo el año, mediante la sangre de tantos corderos que se sacrificaba en el santuario, Dios perdonaba los pecados a su pueblo. Pero había un momento antes del encuentro de Dios con su pueblo, que es la fiesta de los tabernáculos,
que Dios tenía que juzgar a su pueblo para ver quién todavía seguía siendo parte de Dios, parte del pueblo de Dios, y quién había dejado de serlo. Y la palabra clave de este día era humillarse, doblarse, era reflexionar sobre los pecados, buscar el arrepentimiento, entender de que uno por sí mismo no puede alcanzar la gracia de Dios mediante sus propios méritos ni mediante sus propios esfuerzos, que uno tiene que depender de Dios, inclinar el yo y dejar que sea el Cordero que quita el pecado del mundo, el que limpie la vida de todo pecado y toda maldad. Es la única forma de estar preparado frente al juicio. Ahora, dentro de lo que es este tipo, déjame explicarte algo. El Yom Kippur es el único día del calendario judío donde se mandaba un ayuno. Era conocido como el día en todas las escrituras. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Se celebraba el 10 de Tishri, el séptimo mes. Era también un sábado ceremonial. La oración era parte importante de este día. La humillación, el arrepentimiento, el reposo. Ese día el sumo sacerdote estaba a cargo de todos los servicios que pasaban en el santuario. Y el sacerdote al comienzo del día se despojaba sus vestimentas reales, ¿verdad? Con esas piedras preciosas que llevaba, ese pectoral, esa vestimenta tan bonita que él tenía. Él se despojaba de esta vestimenta luego de los servicios continuos, del servicio diario de la mañana, y se ponía una ropa de siervo, una ropa de sacerdote común, y llevaba adelante todos estos ritos hasta su final. Y luego, una vez de haber terminado este servicio de este sumo sacerdote por el pueblo, se volvía a poner su vestimenta regia y seguía oficiando en el servicio de la tarde. ¿Qué es lo que pasaba? En primer lugar, se realizaba el holocausto de la mañana y el servicio continuo, se encendían las lámparas, etcétera, ¿verdad? En segundo lugar, ya se empezaba, ya el sacerdote con sus vestimentas sencillas, se sacrificaba un novillo y el sacerdote entraba con la sangre de ese novillo al lugar santísimo e iba expiando de sus pecados al pueblo de Israel. Después venía el sorteo de 2 machos cabríos. Se seleccionaba uno de ellos y se sacrificaba el cabrío de Jehová. Por segunda vez entraba ahora el sacerdote con la sangre de ese macho cabrío y purificaba el santuario, purificaba cada parte del santuario por la aspersión, incluso en el propiciatorio y en el altar. Se confesaban los pecados sobre el cabrío de Azazel. Después de este segundo momento, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo por segunda vez ese día, salía él y ponía sus manos sobre el cabrío de Azazel, que era llevado al desierto para ser abandonado allí, y se quemaban los restos del sacrificio. Por medio de esta ceremonia se purificaba el santuario. El santuario era contaminado durante todo el año. Ese velo precioso que separaba el lugar santo del lugar santísimo era contaminado por la sangre de tantos corderos que eran sacrificados por los pecados del pueblo. El día de la expiación se purificaba ese santuario, se cambiaba ese mantel, todo comenzaba de nuevo. El pueblo de Israel estaba ahora listo, había sido aprobado, de haber sido perdonado por sus pecados por los corderos durante el año, y ahora sí podían encontrarse con Dios en la última fecha de las fiestas del calendario israelita. Y finalmente se realizaba el holocausto de la tarde y el servicio continuo. Déjame leerte a continuación rápidamente una oración muy común que hace el pueblo judío durante este día, para que entiendas qué es lo que ellos comprenden sobre el día de la expiación. Relatemos ahora la santidad de este día. Esta es una oración judía, porque es imponente y temible. En él será exaltado tu reinado, se afirmará con benevolencia tu trono y te sentarás en él en verdad. Es verdad que tú eres el juez y quien prueba, el conocedor y el testigo, quien inscribe y sella, y recuerdas todo lo olvidado. Abrirás el libro de los recuerdos, que se leerá por sí mismo, y el sello de todos los hombres está en él. Un gran shofar será tocado, y un sonido calmo y delicado será escuchado. Los ángeles se apresurarán,
Temblor y estremecimiento se apoderará de ellos, y dirán: He aquí el día del juicio, para reunirse con el ejército celestial para el juicio, porque no serán meritorios a tus ojos en el juicio, y todos los creados pasarán ante ti como miembros del rebaño. Como el pastor pastando su rebaño, haciendo que las ovejas pasen bajo su vara, así tú harás pasar, contarás, calcularás y recordarás el alma de todos los vivientes, y decidirás la asignación para todos tus creados, y escribirás su veredicto. En Rosh Hashanah serán inscriptos, y en el Yom Kippur serán sellados, cuántos se irán y cuántos serán creados, quién vivirá y quién morirá. Esta oración se llama el Unekane Tokef. Y para el pueblo de Israel era bien claro que este día era un día de juicio. Era el día donde se comprobaba si la sangre de los corderos que había quitado de los pecados al pueblo de Israel los hacía aceptos delante de Dios para que Dios se encuentre con ellos como su pueblo. Dice Levíticos capítulo 16, versículo 30, porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros, y quedaréis purificados de todos vuestros pecados delante de Jehová. Era el día de la reivindicación del santuario, era el día de la purificación del santuario, era el día cuando se comprobaba que toda esa sangre derramada por los pecados arrepentidos había sido registrado en el cielo y hacía que cada persona pudiese ahora ser capaz de ser considerada dentro del pueblo de Dios para encontrarse con el Señor. Ahora, en el libro de Daniel, de una forma muy interesante, se anuncia proféticamente el cumplimiento futuro en la época de Daniel, ¿no?, de este día de la expiación. En Daniel capítulo 7 aparece la obra. Aparecen varios símbolos de reinos que estaban durante el tiempo de Daniel, pero también se predice un poquito más adelante la aparición del cuerno pequeño. Este es un poder nefasto, un poder político religioso que se levantaría contra Dios, se levantaría contra los santos del Altísimo, se levantaría contra la ley de Dios, atacaría el ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial, creando un ministerio totalmente falso y un sistema de salvación totalmente falso, alejado de la salvación solamente por gracia. Dice Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, después de la obra terrible de este cuerno pequeño, en el libro de Daniel aparece una escena del juicio. Se sienta el juez es Dios, se sientan las potestades celestiales, se traen los libros, se abren los libros. Mira que todo esto que estamos leyendo tiene mucha relación con la oración judía del día de la expiación que acabo de leer. Y hay una escena de juicio allí, pero en esa escena de juicio hay mucha más información. Ahora vayamos al versículo 13 de Daniel capítulo 7. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre, y llegó hasta el anciano de días, y le presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Entonces Daniel capítulo 7, versículos 3 y 14, hablan de un juicio, pero en ese juicio se presenta delante de Dios el Hijo del Hombre. Es la primera vez en la Biblia que aparece la figura del Hijo del Hombre, una figura que Cristo Jesús va a usar en el Evangelio repetidas veces para anunciar de que Él era el Mesías, que iba a comenzar la obra redentora de Dios por su pueblo.
mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Y luego de esta escena de juicio, luego de este momento de juicio, el reino de Dios es dado a los santos del Altísimo. Entonces aquí en estos versículos hay primero un juicio y después de ese juicio se habla de la entrega del reino de Dios a los santos del Altísimo. Pero sigue diciendo Daniel capítulo 7, 22 ahora. Porque esta secuencia es tan importante en Daniel capítulo 7 que se repite hasta 3 veces. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Hasta tanto que vino el anciano de grande edad y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Una vez más en este versículo se vuelve a repetir esta misma secuencia. Hay una obra del cuerno pequeño, pero después de la obra del cuerno pequeño, que en los tiempos de Daniel todavía estaba en el futuro, viene el momento del juicio. Y ahora Daniel 7:22 dice que este es un juicio a los santos del Altísimo. Y aquí se usa una palabra en la Septuaginta, que es la palabra griega. La Septuaginta es una traducción del hebreo al griego, la palabra crisis, como la palabra que se usa para identificar a este juicio a los santos del Altísimo, al gran juicio, la gran crisis. Y luego de este juicio, luego de esta crisis, viene el reino de Dios que es inaugurado para los santos, sus santos del Altísimo. Ahora, esta secuencia es tan importante que se vuelve a repetir en el libro de Daniel capítulo 7. Ahora el versículo 26 y versículo 27. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Lo que es arruinado y destruido es el cuerno pequeño. Luego de la etapa del cuerno pequeño se sienta el juez. O sea, otra vez se repite otra nueva etapa de juicio, otro nuevo momento de juicio. Y dice el versículo 27, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, otra vez se vuelve a hablar, se vuelve a referir a esta secuencia: cuerno pequeño, juicio en el cielo y el reino de los santos de Dios. En Daniel capítulo 8, versículo 14, se identifica el momento histórico cuando esta profecía, la más grande de toda la Biblia, se cumpliría. Dice la palabra de Dios, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Este evento de Daniel capítulo 8 está en paralelo con Daniel capítulo 7, 22. El juicio a los santos del Altísimo es la misma cosa que aparece en Daniel capítulo 8 como la purificación del santuario. Para más todavía identificación, en Daniel capítulo 8 se usan animalitos, aparece un macho cabrío, y este es un animalito directamente relacionado con el día de la expiación, junto con el carnero que también se sacrificaba como parte de los servicios continuos de ese día. Entonces, evidentemente aquí estamos hablando de eventos que identifican un juicio antes del reino de Dios, antes del momento cuando Dios se encuentra con su pueblo. Ahora, cuando uno va a ver la aplicación del antitipo, uno se va a dar cuenta de que este antitipo del cual se habla en Daniel capítulo 7 se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento. San Pablo habla acerca del juicio, San Pedro habla acerca del juicio, pero uno que va a hablar muchísimo acerca de esto es Juan, tanto en su Evangelio como en el libro de Apocalipsis. Hay dos momentos en el Evangelio cuando el Hijo del Hombre aparece relacionado con un juicio. Acuérdate que en Daniel 7 aparece el Hijo del Hombre relacionado con una crisis. Muy interesantemente, esta misma relación aparece en el Evangelio según San Juan, específicamente en dos partes del Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 3, tan importante para nuestra salvación, y San Juan capítulo 5. Mira lo que pasa en San Juan capítulo 3. Te voy a leer este pasaje. Dicho sea de paso, algunas cositas te voy a ir diciendo que son muy importantes. San Juan capítulo 3, versículos 14 al 16. Jesús le está hablando a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta palabra perderse es una palabra relacionada con un juicio. Te puedes perder como te puedes salvar. O sea, ya Cristo Jesús empieza a introducir un lenguaje de juicio, pero en los siguientes versículos Cristo va a hablar de un juicio todavía mucho más. Sigamos leyendo. Ahora el versículo 17, desde el versículo 17 hasta el versículo 21 de San Juan capítulo 3. Y mira lo que Cristo Jesús empieza a usar aquí. Cristo Jesús va a empezar a jugar con dos palabras. Va a empezar a jugar con la palabra crisis y va a empezar a jugar con la palabra crino. Ambas palabras significan juicio, pero crisis se refiere a un proceso y crino se refiere a una sentencia, a una condenación. Mira lo que Cristo va a decir. Versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, está usando Cristo Jesús aquí la palabra crino, al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Otra vez Cristo Jesús usa la palabra crino. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, es como está traducido en la Reina Valera. Pero en realidad aquí Cristo Jesús cambia de palabra, la palabra crisis. Como que Jesús está diciendo, va a haber una condenación final, pero antes de la condenación final va a haber una crisis, va a haber un proceso. ¿Y de qué se trata este proceso antes de la condenación final? Cristo Jesús va a explicar que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean censuradas. También se podría traducir esta palabra censuradas como expuestas. Cristo Jesús está hablando de un juicio. En el juicio se abren los libros de Dios y los pecados de los hijos de Dios que no han sido arrepentidos, que no han sido cubiertos por la sangre de los corderos, o del Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, de Cristo Jesús, son expuestos. Y esta persona podría no pasar el juicio. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas. Otra vez se habla de este momento de juicio cuando se revisa, en este momento de crisis, se revisa la efectividad de la sangre del Cordero para limpiar de los pecados a las personas que van a finalmente ser ratificadas, confirmadas como siendo parte del pueblo de Dios. Ahora, en San Juan capítulo 5, versículos 22 al 30, se vuelve a hablar de crisis. Cristo Jesús vuelve a hablar de crisis y como Hijo del Hombre. Y una cosa muy interesante es que Cristo Jesús va a hablar de una crisis antes de la resurrección final de los justos y de la resurrección de los muertos. Las dos resurrecciones famosas de las cuales habla el Evangelio según San Juan son pasajes muy importantes incluso para entender cuál es el estado de los muertos, qué es lo que te pasa cuando tú mueres. Mira lo que dice el Evangelio, San Juan 5:22. Porque el Padre no juzga. Aquí Cristo Jesús está usando otra vez la palabra crino. Podríamos traducir también porque el Padre no condena a nadie, sino que todo el juicio. Cristo Jesús habla ahora de crisis, habla de una condenación, pero ahora también habla de una crisis, de un proceso. Lo dio al Hijo. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, el tal no viene a condenación. Y aquí Cristo Jesús vuelve a usar la palabra crisis, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquí Cristo Jesús está hablando bien claramente que hay una crisis. Después de esa crisis viene la condenación y en esa condenación hay dos resurrecciones, una resurrección para vida eterna y una resurrección para muerte eterna. Bien interesante cómo Cristo Jesús está explicando el tema del juicio en el Evangelio según San Juan, el juicio antes de la condenación final. Sigue diciendo el versículo 26 en adelante hasta el versículo 30.
Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio. Y aquí otra vez Cristo Jesús menciona crisis, es un proceso, porque Él es el Hijo del Hombre. Versículo 28, no os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Y Cristo Jesús otra vez usa la palabra crisis, pero la usa en genitivo. Se podría traducir, es una resurrección asociada a un juicio. Es una resurrección que viene después de un juicio, podríamos decirlo así también. De hecho, Cristo Jesús en el versículo 27 habla de la crisis, habla del juicio, el juicio de los santos del Altísimo, y después habla del momento de la resurrección, para vida o para muerte. Sigue diciendo el versículo 30, yo no puedo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo. Y aquí otra vez Cristo Jesús usa la palabra crino, es la condenación. Y mi juicio, crisis, Cristo Jesús habla de la crisis, es justo porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Cristo Jesús usa tanto la condenación como el proceso previo a la condenación en estos versículos. Es muy interesante. Pero no es el único momento en los escritos de San Juan cuando aparece Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, asociado con un juicio antes del momento final, antes de la condenación final. También esto aparece en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el Hijo del Hombre aparece 2 veces. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, es el sacerdote intercesor en el lugar santo. Pero en Apocalipsis capítulo 14, versículos 7 y 14, el Hijo del Hombre realiza su juicio en el cielo antes de volver como rey a la tierra. Se vuelve a mencionar la palabra crisis. Ahora, acuérdense de que en el Nuevo Testamento, la Biblia que usaba Cristo Jesús, la Biblia que usaban los apóstoles, era la Biblia griega, la versión de los 70. Y en la versión de los 70, el juicio de los santos del Altísimo, en Daniel capítulo 7, versículo 22, es la palabra crisis. Y ahora San Juan en el libro de Apocalipsis aparece citando esa crisis. Se está refiriendo evidentemente a Daniel capítulo 7. Pero todavía, ¿por qué más? Porque cuando tú lees el libro de Apocalipsis, tú te das cuenta de que Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 13 son una suerte de interpretación profética de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9 y algunos otros pasajes más del libro de Daniel, hasta el capítulo 11 y 12. O sea, en las profecías del libro de Apocalipsis, a partir de Apocalipsis 12, uno podría decir 11 en algunas partes también, pero sobre todo Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14, esos capítulos están tremendamente relacionados con el libro de Daniel. Sobre todo en Apocalipsis capítulo 12 y 13 se habla de la obra del cuerno pequeño. Aparece otra vez ese periodo profético que menciona el profeta Daniel, tiempo, tiempos y medio tiempo. Aparece también la frase 42 meses, aparecen los 1260 días proféticos, los años literales, 1260 años de la obra del cuerno pequeño a partir del año 538 de nuestra era. Entonces, luego de la obra del cuerno pequeño en Apocalipsis capítulo 12 y 13, llegamos al capítulo 14. Y en el capítulo 14 van a pasar 2 eventos fundamentales. En primer lugar, va a pasar un juicio. Se sigue el orden del libro de Daniel. O sea, hay una conexión innegable entre Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 12, 13 y sobre todo el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Miren lo que dicen el ángel, el clamor del ángel. Ya estudiamos acerca de esto en la fiesta pasada, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Este ángel decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y luego de este anuncio del juicio, que es anunciado 3 veces con 3 mensajes angélicos, luego de este tremendo anuncio y de este juicio que se realiza a los santos del Altísimo, ¿qué es lo que pasa? En el versículo 14
de Apocalipsis 14 aparece la primera representación, el primer anuncio profético de la venida de Cristo Jesús. O sea, básicamente en Apocalipsis capítulo 14, primero en el versículo 7 se habla de un juicio, del juicio de Dios, y en el versículo 14 se habla de la segunda venida de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que dice el versículo 14. Y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Otra vez en el libro de Apocalipsis aparece el Hijo del Hombre relacionado con el juicio. Claro que hay una conexión entre estos pasajes y Daniel capítulo 7 y el juicio de Daniel capítulo 7, el juicio a los santos del Altísimo, por todas estas razones que te estoy mencionando. Ahora, ¿cómo será el juicio? ¿Qué pasará durante el juicio? Hemos hablado de que el anuncio de las trompetas se da unos años antes del año 1844. 10 años antes empieza en este mundo un reavivamiento relacionado con el redescubrimiento de la verdad de la segunda venida de Cristo Jesús. En los 5 continentes hay gente que empieza a hablar acerca de la pronta venida de Cristo Jesús. 10 años después se cumple la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y en el año 1844, allá en el cielo, llega el momento cuando comienza el juicio a los santos del Altísimo, el cumplimiento profético de la 6ª fiesta del calendario judío. Es el momento cuando el antitipo se empieza a cumplir en el cielo, en el santuario celestial. ¿Y esto señal de qué cosa es? Señal de que la 7ª fiesta, el momento cuando Cristo Jesús se encuentra con su pueblo, la segunda venida de Cristo, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y majestad como Rey de Reyes y Señor de Señores, está muy cerca, si estas cosas comenzaron en 1844. Mira esta cita preciosa de un libro maravilloso que se llama El conflicto de los siglos, que explica este tema del juicio a los santos del Altísimo. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a éste borraré de mi libro. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Terrible lo que va a pasar en este momento del juicio. Antes de la venida de Cristo Jesús hay un momento de crisis en el santuario celestial donde Cristo Jesús está obrando como el único sumo sacerdote ante quien nosotros podemos encontrar misericordia por medio de la gracia del Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, Cristo Jesús sacrificado y condenado por tus pecados y los míos. Ahora, este tema del juicio investigador, como dije, es anunciado por Pablo, por Pedro. Mira lo que dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Pedro otra vez habla. El juicio comienza por la casa de Dios. Pedro se está refiriendo a esas dos palabras, crisis y crino, de las cuales habla San Juan. El juicio tiene un proceso, pero dentro de ese proceso, el proceso abarca primero a la casa de Dios.
aquellas personas que alguna vez se arrepintieron de sus pecados y le pidieron perdón a Dios por lo que Cristo Jesús ha hecho por ti y por mí en la cruz del Calvario. Hay un momento de juicio en el cielo para ver si realmente tú has vivido tu vida cubierto por esa sangre del Cordero. Luego de que eso sucede, viene la última fiesta del calendario judío, el fin de la cosecha, cuando Dios se encuentra con su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si esta profecía ya se cumplió, dicho sea de paso, si tú quieres saber más acerca de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, busca el tema donde presento el estudio sobre Daniel capítulo 7 y después Daniel capítulo 8. El tema es de que la venida de Cristo Jesús ya está cerca. A partir del año 1844, en el cumplimiento de la profecía de tiempo más grande de la Biblia, se está realizando en el cielo el juicio a los santos del Altísimo. Un día ese juicio va a acabar. Y una vez que ese juicio acabe, pasarán cosas terribles aquí en la tierra, las 7 últimas plagas del libro de Apocalipsis, y Cristo Jesús vendrá para encontrarse con sus hijos. El Hijo del Hombre vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, para comenzar junto con sus hijos su reino de amor aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira lo que dice San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 17. Después de todo lo que hemos estudiado, estos versículos tienen otra luz. Cristo dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dios no quiere que el mundo sea condenado. Envió a su Hijo unigénito para morir por ti en la cruz del Calvario. Ya el Hijo del Hombre, ya el Cordero de Dios fue levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Lo que hay que hacer es acercarnos a ese Cordero, aceptar lo que Cristo hizo por ti hace 2000 años, aceptar su gracia inmerecida, pedirle a Dios que por medio de esa sangre derramada nos perdone a nosotros también de nuestros pecados. Y ahora que estamos viviendo en la época del juicio, que va a haber un juicio antes de que Dios venga, es momento de humillarnos. Es momento de pedirle a Cristo Jesús que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y nos dé poder para triunfar. Él ya nos salvó por gracia. También nos tiene que santificar por gracia. Tenemos que pedirle esas maravillas a Dios. Y si seguimos cubiertos por la sangre del Cordero, no tenemos nada que temer frente a este juicio. Porque cuando Cristo Jesús venga, participaremos de la resurrección de vida y no de la resurrección de muerte. Este es el estudio sobre el día de la expiación y su cumplimiento en la historia. Que Dios te bendiga.